columpios no son noticia. Son simples como un hueso o como un horizonte. Funcionan con un cuerpo y su manutención estriba en una mano de pintura cada tanto. Cada generación los pinta de un color distinto para realzar su infancia. Los deja como son. Se investigan nuevas formas de columpios. No hay competencias de columpios. No se dan clases de columpio. Nadie se roba los columpios. La radio no transmite rechinidos de columpios. Cada generación los pinta de un color distinto para acordarse de ellos. Ellos que inician a los niños en los paréntesis, en la melancolía, en la inutilidad de los esfuerzos para ser distintos, donde los niños queman sus reservas de imposible, sus últimas metamorfosis, hasta que un día, sin una gota de humedad, se bajan del columpio hacia sí mismos, hacia su nombre propio y verdadero, hacia su muerte todavía lejana. Buenas tardes, queridos amigos. Nació en Alejandría, Egipto, el 21 de febrero de 1955. Es poeta, es narrador, es ensayista y traductor. Radica en México desde 1969. Estudió letras italianas, traducción literaria en el Colegio de México. Ha sido coordinador del proyecto sobre teoría del discurso en el Colegio de Ciencias y Humanidades, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, colaborador de Cartapacios, Diálogos, La Gaceta, el Fondo de Cultura, Revista de Bellas Artes, Revista Universitaria, Sábado y Vuelta, becario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en Narrativa en 1984, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 1989, de la Sapienza en Roma en 1980, de la Universidad de Pavia en 1993 y del International Kinstel Program, un programa de residencias de artistas para escritores en Berlín en 1998. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1994. Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada en 1985 por Lotes Baldíos. Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes por De lunes todo el año. Premio Internacional White Raven en 1997 concedido por la Biblioteca Jingen de Múnich por su novela para público infantil Cuando las panteras no eran negras. Y el mismo premio en 2015 por cuentos populares mexicanos recopilados y reescritos por Fabio Moravito. Premio de narrativa Antonio Artaud en 2006 por Grieta de Fatiga. Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en 2017 por Madres y Perros. Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para escritores de 2018 por El lector a domicilio. Premio Roger Clois 2019 otorgado por el Pen Club francés. Y su obra ha sido traducida al alemán, al inglés, al italiano y portugués. Reconozco que llegué tarde a la poesía de Fabio Moravito. Había leído algunos de sus libros de cuentos, por ejemplo La vida ordenada, o Grieta de Fatiga, cuya lectura nos muestra a un autor que presta una meticulosa atención a las pequeñas cosas del mundo que nos rodea, trastocándolas a menudo en entornos oníricos y hasta absurdos. Siempre con la presencia de un humor, yo diría que parecido al viento en los árboles, que a veces nos parece bienhechor y otras tantas amenazante. Las descripciones de hábitos domésticos,
las vidas y situaciones de los personajes, todo aquello, con Fabio Moravito se me hacía diferente por la perspicacia y la cercanía de su manera de narrar. He encontrado unas palabras de la ensayista francesa Fabienne Bradou que explican de manera muy exacta, a mi juicio, esta sensación de lector de los cuentos de Fabio. Dice así: sentimos que sus cuentos descansan sobre un limo casi metafísico, del que olemos los efluvios sin nunca vislumbrar el color de las aguas. Estas palabras nos sirven también para dar una inicial explicación de su poesía, porque en Fabio Moravito toda su actividad literaria, cualquiera que sea el género en que la exprese, está numerosa y estrechamente vinculada. Tal vez, por su singular biografía, se evidencia de manera notable una relación entre vida personal y poesía. Y la razón de ser de esa vida, quizás la inevitable razón de ser, ha sido el desarraigo, el viaje o la huida persistente. Cito aquí unas certeras palabras al respecto del poeta y crítico Francisco José Cruz, que dicen así: toda la obra de este autor está escrita desde el desarraigo, que es el que pesa en la balanza a la hora de considerar el mundo. Nacer en Alejandría, pasar la infancia y pubertad en Milán, trasladarse a México, ha supuesto una vida de tráfago y movimiento constante, de un movimiento perpetuo, como el que nos ordenaba el príncipe de los escritores mexicanos, Augusto Monterroso, cuya ajetreada biografía tiene algunos paralelismos con la de nuestro invitado. Estas vivencias acaban transpirando sucesivas capas de la poesía de Fabio. En sus versos notamos una tendencia, un gusto por sobrevolar la vida sin mancharla. Cuestión de timidez, de carácter. Es el adolescente errante, quien siempre permanece tras las distintas maneras de su expresión literaria. Y lo que nos enseña es un mundo doméstico, contrapesado por imaginativas fugas, grietas constantes, fugas que prolongan el estupor frente a la vida. Encontramos también en sus versos un gusto por las horas inciertas, los no lugares o lugares de tránsito que nos hacen constantemente intuir de manera vívida el objeto de su mirada. Se ponen en circulación veladamente y sin imponerse sus ideas acerca de la soledad, otro de sus temas centrales, la soledad, el tránsito, la fugacidad. Inscrita en una tradición sin nombre, cuyo nombre yo no conozco, su poesía encuentra raíces en distintos orígenes, entre los que se incluyen, a mi juicio, el cancionero de Pavese o la influencia de Eugenio Montale. Por cierto, y dicho sea de paso, su traducción de Eugenio Montale para Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg es probablemente el libro que yo más veces he leído en mi vida. Cierro paréntesis. Pero también se inscribe en una línea de narración y poesía que tiene correspondencias con Cortázar, con Julio Verne, con la novela pastoril, siempre escrita desde un aislamiento sin nostalgia. Parecen sus poemas partir de una memoria cuya voluntad es darse a sí misma una explicación del mundo. Anida en ellos una exploración también de la naturaleza del lenguaje, que Fabio Moravito cultiva con delicadeza y economía admirables. Espero haber explicado algunas de las claves de su poesía en esta breve introducción, pero son tantas las cosas que podrían decirse que me temo que desbordarían el tiempo del que disponemos para esta lectura. Por lo tanto, sin más, paso a saludar a mi admirado y querido Fabio Moravito. Hola Fabio, ¿cómo estás? Pues muy bien, Paulino, y entre conmovido y abrumado por tus palabras, siempre es difícil recibir esta clase de presentación, en la que uno no sabe qué hacer, qué digo, pero estoy muy encantado de participar en esta edición de Verso. No se nos pudo hacer la primera invitación a causa de la pandemia. Cierto. Y ahora estamos aquí en este nuevo formato y espero de todos modos que una vez que regresemos, si es que regresamos, a la famosa normalidad, pueda conocer Logroño en persona, con verso o sin verso de por medio.
y que nos podamos conocer, claro. Estás más que invitado, Fabio. Gracias. Estás más que invitado. Bueno, no sé qué podemos hacer. Tal vez podría empezar. Me gustaría leer algunos poemas de mi último libro, que era inédito hasta hace una semana, y recibí la grata noticia de la editorial Era, de que a pesar de todos los problemas económicos que ha enfrentado el mercado editorial mundial, yo creo, pero mexicano en particular, podrán editarlo en fecha todavía muy nebulosa, pero sí podrán editarlo. Y entonces, si quieres, pues leo algunos de estos poemas y los comentamos. Por supuesto. Sí, Bueno, sí. leeré uno que es el primero, con que abre el libro, y que tiene que ver un poco con el hecho de que yo escribo con igual dedicación, tanto poesía como narrativa, sobre todo cuentos. Bueno, el poema son 2 estrofas, dice así. Escribo prosa mientras junto valor para los versos. Escribo prosa para que los versos se escriban casi solos. Escribo prosa como quien empuja un buey por un cultivo. Cuánta prosa para juntar valor para los versos. Cuántas palabras con esfuerzo llevada al final de cada línea. Cuántos renglones rectos por no saber salir del surco. Bueno, creo que este poema marca un poco algo que me pasa a menudo, como yo escribo cuentos y poesía y lo hago por temporadas. Siempre me resulta un poco difícil una vez que termino, por ejemplo, un libro de cuentos, regresar a la poesía. Me resulta difícil y un poco angustioso. Quiero decir que de repente me entra el miedo, y no tan de repente, de que a lo mejor traicioné la poesía con los cuentos y no podré volver a escribir poesía. Y me ocurre lo mismo al revés. Y entonces un poco en este poema, desde los primeros 2 versos, creo que está dicho, escribo prosa mientras junto valor para los versos. Es decir, es como si cultivando un género estuviera yo en el fondo pensando en el otro, siempre por el temor de no poder regresar a él. No sé si eso le pasa a otras No lo personas sé. que son Tú anfibios. tienes, yo creo o mi experiencia de lector, yo creo que tienes vasos comunicantes muy, muy claros, pero en todo caso sí que me gustaría saber si tú tienes un género predilecto, porque este poema parece que revela que es la poesía la reina de la casa, ¿no? Bueno, porque es un poema y entonces, no, Si no fuera un sé. cuento dirías. Sí, a lo mejor en un cuento parecería todo lo contrario, ¿no? Que más bien, no, no sé, la verdad, los necesito ambos y creo que mm, algo de mí estaría mutilado si yo no pudiera eh, escribir los 2 géneros. A lo mejor esto se termina, a lo mejor en algún momento me canse de escribir poesía o al revés, de escribir narrativa o ambas cosas, no sé. Pero en general sí necesito de escribir los 2, entonces no podría decir cuál es mi género predilecto. Y cada vez siento como más, como lo has dicho tú, más vasos comunicantes, incluso desde el punto de vista de la escritura. Quiero decir que escribo cada vez con la misma actitud cuentos, con la misma actitud con la que escribo versos, ¿no? Eh, Empiezo un cuento sin saber bien a dónde va, igual que me imagino que se escribe poesía, es decir, uno escribe un verso y espera que el verso le dicte lo que sigue. Sí, sí, dime. No, sin más, porque me daba también la sensación de que tu poesía siempre tiene ganas de contar algo, de narrar. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, por supuesto, sí, siempre hay un perfil narrativo. Eh, y, eh, y al revés, en los cuentos, procuro no escribir un lenguaje poético para nada, en absoluto,
quiero decir, no escribir un lenguaje bello, más bien propendo a lo contrario, un lenguaje seco, directo, muy despojado, pero sí con una actitud de mucho cuidado en el uso de las palabras y sobre todo, igual que cómo se escriben los poemas, tratando de que sea el texto el que me dicte lo que sigue. Es decir, no soy de los cuentistas que necesita saber principio y final de la historia para empezar a escribir, sino que con una vislumbre de lo que puede ser el comienzo, con eso me lanzo. Y luego, poco a poco, dejo que la historia me vaya guiando. Creo que así es como he escrito casi todos mis cuentos y así es como escribo los poemas. Es decir, atendiendo, escuchando lo escrito para de ahí deducir lo que sigue, ¿no? A mí me da la sensación de ser una cuestión de carácter, de rehuir, digamos, no sé cómo decirte, rehuir como la compañía excesiva, ¿no? El ruido, y ponerse uno a mirar en una actitud meditativa. Y yo, vamos, yo creo que sí que es cierto lo de los vasos comunicantes, porque a pesar de que en los cuentos tuyos, bueno, pues pueden desembocar, no quiero hacerle spoiler de ningún cuento ni nada de eso, ¿no? Pero pueden desembocar en auténticas mundos oníricos o fantasías extremas o humoradas directamente, ¿no? Pues yo creo que lo mismo te pasa en poesía. A veces de repente se cuela como una especie de mirada de, no sé, de lo que te digo del adolescente solitario. Sí, sí, tú lo has dicho. Creo que, eh, bueno, yo creo que me marcó mucho el hecho de llegar a México a una edad, los 15 años, sin saber nada de este país, sin saber la lengua, sin saber su comida, lo cual durante un año o más me condenó a una perfecta soledad. Además, una soledad un poco dolorosa porque era una soledad escolar. Quiero decir, en ese momento la gente iba al colegio y yo estaba como en una vacación forzosa. Las vacaciones forzosas pueden ser muy deprimentes, ¿no? Se disfrutan tal vez al principio, pero después empiezan a ser sofocantes. Y fue en esa época en donde yo empecé a leer mucho. A leer en italiano porque era la lengua que yo conocía. Y por suerte había en la Ciudad de México una buena biblioteca italiana, yo la visitaba mucho y leía mucho. Y esa fue parte de mi adolescencia, un último tramo de mi adolescencia, es decir, una adolescencia muy, muy, muy solitaria. Por suerte después ya entré al colegio, ya sabía un poco de español y todo esto cambió. Pero creo que si algún germen yo tuviera que señalar como principio de una vocación literaria, probablemente fue en esa época. Tienes, Fabio, si no me equivoco, un poema que habla de esta soledad, ¿no? De estas etapas de solitario y lector furibundo, en el que creo que ¿cuál era? No sé si tiene título. De los que Del teatro del absurdo, tal vez. ese. Ah, sí, sí, claro. Bueno, si quieres lo leemos, Pues sí, ya por que favor. lo traes a colación. Sí. Eh, bueno, aquí lo tengo. Qué curioso era de los que pensaba leer. Bueno, dice así. ¿Qué días aquellos del teatro del absurdo, leyendo a Adamov, Ionesco y Beckett, sin escribir un solo verso y sin amigos, excepto la cantante calva y el rey se muere, más solo que Estragón y Vladimir, yendo a Cholula, a Páscuaro, a Janitzio, los viajes en camión de madrugada, mis idas para conocer el tedio y conocerme, a un paso de volverme absurdo yo también, qué poco conocí de todo, pero qué gusto de estar solo con Adamov, Ionesco y Beckett, cuando podía leer en cualquier sitio, casi dormir en cualquier prado, con mi sombrío estuche de guitarra a cuestas, mi novia muda de madera de paracho,
y aquellas pobres mieles de provincia, alguna sosa artesanía purépecha, una cajita de dulces poblanos que le traía a la mamá que nunca conoció Tlaxcala. No volverán los días en busca de una estatua, de un portal, de un labio, ni tú, teatro del absurdo, que habría tenido que llamarse teatro de la espera, espera de Godot o Dulcinea, porque sus inventores fueron Don Quijote y Sancho. Nunca volví a reírme como entonces, la risa junto con la rabia y del enfado otra vez la risa. Nunca mejor poesía que muchos versos, que mucha gente y muchos besos, cuando podía leer en cualquier sitio, casi dormir en cualquier prado. Sí, ese poema recoge una experiencia por ahí de los 16, 17 años, en que, en que yo me daba por hacer viajes a la provincia mexicana solo, en una época en que México era un país de lo más seguro, tranquilo, pacífico, y debo decir también aburrido. Y entonces, bueno, de pronto decía, y muy barato además, y entonces decía, bueno, quiero conocer Tlaxcala, quiero conocer Janitzio, quiero conocer Pátzcuaro, y era muy fácil agarrar un camión, yo tocaba la guitarra, agarraba mi guitarra, un par de libros y me iba, y quedaba 2, 3 días en la provincia y regresaba. Eran viajes en el fondo muy aburridos porque era yo muy tímido, no trababa amistad con nadie, y la provincia mexicana pues era un pueblito muy pequeño, daba uno, los conocí en un día y después ya no sabía qué hacer, ¿no? Pero los recuerdo con mucho cariño y bueno, con mucha lectura. Y debo decir que este poema, debo agradecer a Francisco José Cruz, que en algún momento nunca le encontré lugar en alguno de mis libros y se lo mostré a él porque dudaba un poco del poema y él me sacó de duda y me dijo, ese poema lo tienes que publicar. Entonces le agradezco a él el empujón que me dio y que muchas veces los poetas y escritores, no sé qué piensas tú, Paulino, necesitamos eso, ¿no? Frente a ciertos textos que nos hacen dudar y que alguien nos diga, nos dé una palabra más o menos definitoria y definitiva, bien sea negativa o bien sea positiva, ¿no? Porque a veces es difícil calibrar, tomar la justa distancia de lo que escribimos y una mirada objetiva siempre nos puede ayudar. Entonces, si tú tienes un lector o tienes lectores que... Hombre, si la mirada objetiva encima es la de Frank Cruz, que será de los mejores lectores que conozco, ¿sabes? De acuerdo, claro. Pues entonces sí, ayuda mucho. En mi caso, a ver, yo sí, más que que lo que dices tú, yo cuando tengo un poema del que dudo, suele ser porque no tengo claro para quién lo he escrito, ¿sabes? Yo siempre escribo pensando, joder, ¿cómo va a gozar mi amigo, qué sé yo, mi amigo César, mi amigo Alfonso? ¿Cómo va a gozar con esto? Porque esto, ¿sabes? Parece como si a mí tuviera esa necesidad. Luego ya una vez los tengo hechos, como no escribo libros o no escribo por colecciones, ¿sabes? No pienso, bueno, esta serie va a tratar sobre los pájaros, ¿no? Nunca me ha salido así. Pues entonces luego los poemas como que ellos mismos se van colocando. Claro. Siempre, sí, perdona. No, es curioso lo que dices. Yo nunca he escrito así con un destinatario en la mente, pero es interesante eso. Y luego resulta que se lo muestras justamente a esos destinatarios que propiciaron el poema Fabio, yo te confieso que mi mundo es muy pequeño y que esa media docena de amigos a los que les acabo enseñando el poema, pues ya a veces tengo la sensación de, claro, son fans. No, ¿sabes? Pero normalmente sí, es que el hecho de a lo mejor haber pertenecido a la misma corriente o tener la misma corriente de simpatía por determinados autores, el habernos criado juntos, el haber intercambiado libros constantemente y habernos como educado, bueno, a mí me han educado, iba a decir unos a otros, pero no, yo siento que yo he sido educado mucho más que yo educar. Pues yo creo que funciona por eso, o sea, estás alineado en una manera de
de interpretar el mundo o la literatura, en este caso, que hace que luego cuando a mí, personalmente, ya no sé, cuando escribo, lo que me sale es, yo es que esto creo que le va a hacer disfrutar a este. No es que me salga, o sea, vamos a ver, no pienso primero en voy a hacerle disfrutar, sino que pienso, esta idea creo que es feliz, es una idea feliz, o estas dos palabras juntas le van a hacer disfrutar mucho, Claro, ¿sabes? claro. Pero cada uno, ya sabes, aquí cómo va la cosa, ¿no? No creo que lo que tú Bueno, dices tiene bastante más sentido. no, lo que dice me hace pensar que justamente siempre escribimos dentro, no solo de una tradición y de una lengua y de una cultura determinada, sino dentro de un grupo, dentro de una especie de campamento, que son Sí. los amigos o los amigos de los amigos, algunos amigos tal vez imaginarios, Mm. porque a mí me ocurrió, viviendo un año en Roma, teniendo como 40 y pico de años, digo la edad porque quiero decir que yo ya había publicado varios libros en español, el reencuentro diario con mi lengua materna me dio la idea de escribir algunos poemas en italiano, cosa que nunca había hecho en mi vida. Y escribí como 5 o 6 poemas, que debo decir que me salieron con bastante facilidad, sobre todo desde el punto de vista rítmico. Incluso me salieron con más facilidad que con cualquier otro poema que yo hubiera escrito en español. Y cuando los terminé, me di cuenta que eran poemas bastante huecos, eh, que estaban escritos correctamente, pero que no tenían justamente un destinatario, porque yo no me sentía perteneciente a la poesía italiana. Aunque el italiano fuera mi lengua materna, mis lazos eh, amistosos y culturales eran con la poesía en español y concretamente con la poesía mexicana. De manera que esos poemas, escritos correctamente y con muy buen ritmo y muy buena cadencia, en el fondo decían cosas que ni a mí me interesaban mucho. Entonces, los tiré con toda la conciencia tranquila. Es un poco lo que dices, es decir, necesitamos estar rodeados de una compañía para poder sentir que lo que escribimos tiene, pues tiene sentido. Te diré una cosa, Fabio. Me extraña esto que me dices de que no sientas, no sé, la influencia, o sea, bueno, la influencia me imagino que sí, La influencia, claro, claro. pero que Sí. no te sientas identificado con la tradición, al menos No, del... no, me siento como lector, pero Mm. como escritor, no. En ese momento me di cuenta que yo no tenía interlocutores Ya, y mis interlocutores estaban en otra parte. Desde luego, como influencia, quizá la poesía italiana ha sido mi mayor influencia, pero es lo otro, ¿no? Es decir, lo que dice, hay siempre un destinatario explícito o implícito, sin el cual, pues, ¿para qué escribir? Y esos destinatarios en mi caso estaban en oye, otra parte. Fabio, mira, como me conozco, porque yo, sabes, como empecemos, no vamos a, a leer ningún poema, te voy a pedir que leas otro poema, pero no sin antes hacerte un recordatorio de que nos hables de tu colección particular de mexicanos, que me interesa mucho. Es decir, los autores, Sí, tus Torris, tus Monterrosos, tus... bueno, yo te podría decir, mi autor, mi poeta favorito es Villaurrutia. Es el poeta que más conozco, un poeta breve. No Mm. sé si tú lo conoces, un poeta de la Sí, muerte, de la, de la nocturnidad sobre todo. los nocturnos de Villaurrutia Claro, son el son, romanticismo mexicano, ¿no? sí. Y a partir de ese, bueno, Paz, incluso Sabines, una poesía siempre muy nítida, digamos, ¿sí? Y bueno, pues yo me quedaría con esos nombres, ¿no? Sobre todo Villaurrutia, que son esas lecturas que te hacen ver que tú puedes escribir, ¿no? Que tú puedes Ya, también. Y bueno. qué Pero bueno, te curioso. voy a hacer caso y voy a leer. Si quieres, hablando de la guitarra del otro poema, aquí Sí. tengo otro poema sobre las guitarras. Eh, lo voy a leer. ¿Qué ha sido de las guitarras en las esquinas, en los paraderos de los camiones, en las estaciones del metro o afuera de una iglesia? La calle era pródiga en guitarras, que algunos tocaban por dinero y otros por ser jóvenes.
se encontraban las guitarras en sentido contrario, se detenían durante unos acordes y luego proseguía cada guitarra su canción y su camino. Había ventanas, había mujeres en las ventanas que se asomaban a buscar la primera guitarra del día, que retribuían con monedas o con un beso. ¿Cuántas ventanas al acecho de guitarras? ¿Cuántos arpegios por lo bajo anunciando una guitarra que venía? ¿Y cuántas mujeres sin celular en la mano? ¿Cuántos besos por simplemente saber tocar la guitarra? ¿Y cuántos hijos nacidos de parejas que unió una guitarra? ¿Cuántas playas? ¿Cuántas playas con su hoguera alrededor de una guitarra? Y cómo al cambiar de mano su madera lanzaba un destello de fuego. Cuántas guitarras casi mudas se veían en los camiones donde las tocaban viejos de voz ronca. Santo el que inventó la guitarra y santo el que inventó la limosna, pero más santo el que inventó los besos. Qué maravilla. Oye, yo cuando me has dicho esto de Sabines, Paz, bueno, Villaurrutia lo entiendo, pero Sabines, Paz, yo te noto mucho más cálido, ¿sabes? Yo fíjate que yo estaba convencido de que como que tú te habías tamizado a López Velarde, a gente así. Agorostiza. A Gorostiza sí, porque es más, ¿no? No, no, ¿No lo no. sientes próximo a Gorostiza? No, digo, lo admiro mucho, pero no es una poesía que me emocione particularmente. Sabines me No, emociona más, aunque veo más defectos en Sabines que en Gorostiza. Sabines puede ser un poco facilón y sus sonidos y sonoridad es un poco pobre, siempre recurre a los mismos sonidos, pero tiene una fuerza y unas imágenes deslumbrantes que a mí me ganan, ¿no? Y no sé, pero cuando tú me citaste a López Velarde y a Torri, es curioso porque luego las influencias pueden ser muy secretas y pasan por caminos tortuosos y uno a lo mejor no ha leído mucho a ese autor en particular, pero la influencia ha venido por otros caminos, ¿no? Es un poco difícil esto de las influencias. yo te lo decía, lo de Velarde fue ayer, ayer por la noche, cuando estuve leyendo ya tus últimos poemas y pensé, caramba, yo veo aquí algo más cálido de lo habitual, ¿sabes? Eh, me da la sensación de que en estos últimos poemas, mira, este de las guitarras es fantástico, ¿sabes? Pues no sé, como si, pero a lo mejor es porque han sido los últimos que he leído, pero sí, yo detectaba ahí y a Torri también, pues por el humor, Por el humor, claro. por el humor. Bueno, hablando de humor, este a lo mejor va por ese lado, claro, no había que decirlo, pero es uno corto, que es el tipo de poemas de falsa metafísica que a mí propendo mucho hacia ellos y me gustan mucho. Y dice así, sobre una piedra, para romperla, dejo caer una piedra más grande y es la grande la que se parte a la mitad, no la pequeña. Misterio de las piedras. Busco una piedra todavía más grande y la pequeña otra vez se resiste y despedaza a la mayor. Misterio de los choques. Busco piedras cada vez más grandes y todas se quiebran contra la primera piedra. Agotado por el esfuerzo de levantar tanta piedra, me siento en una silla con la cabeza entre las manos. Misterio de las cabezas. Torri, te guste o no. Sí, tal vez ese también es un poco torriano y habla de un problema mío de orientación que siempre tengo para saber en el coche sobre todo si hay que ir a la izquierda o a la derecha. Y en la Ciudad de México, yo creo que en Logroño tal vez no tendría ese problema, pero en la Ciudad de México es muy frecuente debido al tamaño monstruoso de esta ciudad perderse. Por lo menos a mí me ha pasado muchas veces.
Tantos años sin saber ir a Puebla. ¿A qué altura de qué arteria hay que salir para llegar a Puebla, que está a 2 horas? La gente va a Puebla y regresa el mismo día. Yo mismo he estado en Puebla. ¿Quién no ha estado en Puebla? Y tantos años sin saber cómo ir. Enséñeme a ir a Puebla, que está a 2 horas, y a creer en Dios, que está tan cerca que se llega a Dios y se regresa de Dios el mismo día. Yo mismo he creído en Dios. ¿Quién no ha creído en Dios? Me pasa con él lo mismo que con Puebla. No sé a qué altura de qué arteria hay que salir. ¿Qué ha sido de mi vida si no he aprendido lo que todos saben? Hablarle a Dios e ir a volver de Puebla el mismo día. Yo solo sé el camino a Cuernavaca. Es todo lo que sé para salir de esta ciudad. Enséñeme el camino a Puebla. Enséñeme a salir, a creer, a ir y regresar el mismo día. ¿Tú conoces Puebla, Paulino? ¿O No, conoces no he estado México? nunca en México. No he estado nunca en México. Me gusta mucho la poesía mexicana Pero yo soy fan de López Velarde, del Tigre, de... Yo qué sé, es que empiezo a hablar y no paro. Pero no conozco... ¿Por qué Puebla? ¿Por qué es Puebla la ciudad que has elegido para esta metafísica humorística? Porque es muy fácil ir a Puebla. Está a 2 horas, es la ciudad más grande, es la ciudad más grande, más cerca de la Ciudad de México, una ciudad grande a la que han ido a vivir mucha gente, sobre todo después de los temblores. Y bueno, yo sé que cualquiera puede ir a Puebla con mucha facilidad. Y entonces, bueno, eh, nada más, no es una ciudad a la que me una algo en particular. Era el tema de no poder, de no saber, ¿no? De desorientarse, de perderse. Yo tengo mucho miedo de perderme, no sé, es un temor un poco absurdo que tengo porque sé que tarde o temprano uno se reencuentra, pero siempre tengo el miedo, sobre todo en la Ciudad de México, de no saber dónde estoy. Y bueno, así es, o sea, pudo haber sido cualquier otra ciudad. Pero... Pasamos Bueno, a otro de tus asuntos particulares, que digamos es eh, la vida doméstica, por decirlo de alguna manera. Si te parece, te hago una petición, ¿te parece? claro, Mira, como me dijiste que íbamos a tener a mano en la charla la antología de nuestro común amigo Juan Carlos Abril, de Visor, sí, Ventanas encendidas, libro que muestro, no sé si se ve, Fabio? sí, sí, se ve perfecto. Vale. Yo muestro mi ejemplar. Ajá, vale. Pues mira, a mí me parece una maravilla, bueno, me parece una maravilla muchos, pero mi madre ya no ha ido al mar. ¿Nos lo puedes leer? Claro, ¿me puedes decir en qué página está? En la 88. Mi madre ya no ha ido al mar. Mi madre ya no ha ido al mar. Llevo una buena cantidad de años tierra adentro, un siglo de interioridad cumpliéndose. Se ha resecado de sus hijos y vive lejos de otros consanguíneos. Es como una escultura de sí misma y solo el mar, que quita el fárrago acumulado en la ciudad, puede acercarla a su pasado, hacia su muerte verdadera, y hacer que crezca nuevamente. Mi madre necesita algún estruendo entre los pies, una monótona insistencia en los oídos, una palabra adversa y simple que la canse, y necesita que la llamen, oír su nombre en otros labios, pedir perdón y hacer promesas. Ya no se tropieza con nada sustantivo. Tengo que armarme de valor para llevarla al mar.
armarme de mis años que he olvidado, reunirme con mi madre en otro tiempo, con un yo mismo que enterré y que ella guarda sin decírmelo. Tengo que armarme de valor para perder confianza en lo que sé y regresar al día en que mi risa quedó trunca entre las páginas de un libro, cerrar el libro y completar la risa, cerrar todos los libros y reírme, cerrar todos los ojos que abrí para que nadie me agrediera. Es hora de desdibujarme. Lo que aprendí, enhorabuena. Lo que olvidé, también. Es hora de ser hijo de alguien y de tener un hijo y un esqueleto para ir al mar, para morir en cada hueso sin pedir ayuda. Salí hace años a rodearla a ella para volver al mar más solo. ¿O acaso fui a rodear el mar para ser hijo de otro modo de mi madre? Ya no recuerdo qué buscaba. Mi madre ya no ha ido al mar. Y no llevarla es no reconciliarme con el mar. No ver el mar como se ve después de niño. No ver cómo es mi madre ahora y no saber nada de mí mismo. Es un poema que hace mucho yo no leía. Y bueno, es un poema un poco difícil. Nunca cumplí la promesa en el poema. Nunca llevé a mi madre al mar. Nada, pero bueno. Lo que se escribe es una cosa y la vida es otra. Bueno, gracias, Fabio. Es que es un poema muy bonito. No quería tampoco dificultarte la lectura. Me interesa mucho cómo tu manera de abordar los asuntos domésticos, la familia, esas cosas que siempre parece que están solapadas, los pequeños gestos, lo que hay detrás, ¿no? Todas estas cuestiones, yo creo que tú eres un maestro en eso. De hecho, y por continuar un poco con mi pasión de pedir, ¿eh? Te pido si puedes leer el de El Padre. De los nuevos, Sí. sí, claro que sí. Mi padre, a sus 90 años, mira aún las nalgas de las jóvenes. Yo miro de soslayo lo que él mira. El hijo se prohíbe desear lo que desea su padre, porque de ese deseo, que fue lo que lo unió a su madre, él ha nacido. Por eso se separa por instinto de su lubricidad, aun sabiendo que su padre, ahora que se va a morir, quisiera que dejara un poco de ser hijo y compartiera sus miradas, su apetito, el hijo libre del fantasma de la madre y él, por una vez, amigo de su hijo. Sí, es un poema que me surgió, pues tal como lo dice el poema, en busca de un compañerismo o de un sentimiento de camaradería con mi padre cuando ella se estaba muriendo, que yo nunca había tenido en toda nuestra vida en común, lo cual es bastante normal, es muy difícil ser el compañero, el camarada del padre de uno. Pero tuve un atisbo de eso a través de su gusto, por mirar a las mujeres hermosas, y algo que me ha transmitido, entonces se creaba cuando en los últimos tiempos, antes de que él se muriera, nos tomábamos un café por ahí, teniendo a la cuidadora, la sempiterna cuidadora al lado, la cuidadora de él, pues eso, mirábamos a las mujeres pasar enfrente, y por supuesto yo le decía, no te pierdes ni una, ¿no? Es decir, él estaba como si fuera un jovencito, y ahí sí sentí este tirón de la complicidad, esa complicidad masculina muy sabrosa que se da cuando se miran a las mujeres, que no tiene nada que ver con machismo ni nada de eso, ¿no? Es
una camaradería mucho más amistosa, fraterna, inocente, humorística muy a menudo. Sí. Y ese poema me lo inspiró justamente esa posibilidad en los últimos días de mi padre de poder captar de acabar con la relación padre-hijo que siempre es tan complicada y poder ser amigos, ¿no? Por una vez, que es tan difícil, ¿no? No, me parece un poema magnífico, me parece un poema maravilloso. Gracias, Paulino. ¿Por dónde vamos ahora? ¿Tu preocupación por...? Sí, dime. Si quieres leo, bueno, de hecho, el último de los que yo había preparado, que es sobre un poema que habla de la fruta, que es un poema también erótico de algún modo, y dice así: y si ya no diera de sí la fruta, si dejara de colgar de los árboles y de madurar en el suelo, si ya no hubiera cítricos, ni siquiera nueces, ¿qué sería de nuestros brazos, de nuestros célebres pulgares, nacidos para arrancarla? Todas las distancias nacieron de la fruta que debimos recoger en la rama de al lado, en el árbol de junto, en el bosque contiguo, en la tribu al otro lado del río. Nos impulsó la fruta, nos dispersó desde el principio. Detrás de cada lujo, de cada anhelo, de cada viaje, su dulzura. La carne misma la comemos como fruta y no como carne. La arrancamos de un rebaño de carne como se arranca la fruta más madura. Todo lo suculento cae a nuestra boca como descolgado de una rama. Como tú, que arranco cada día de tu árbol, de tu tribu, y te traigo a este lado del río, y te como, y te muerdo, y te guardo, y tengo miedo que te pudras. Bueno, estos son todos los poemas que había preparado para leer. ¿Sientes que tu poesía se ha transformado, que ha evolucionado desde los últimos poemas que escribiste a este último libro? No lo sé muy bien. Me es difícil luego verme un poco así objetivamente, críticamente. Creo que este último libro quizá lo haya escrito con mayor libertad que otros. Es decir, respondiendo a impulsos lingüísticos e imaginativos más diversos y más dispersos, sin autocensurarme. Y uno siempre se censura un poco, dice, no, este tema no es para mí, o no voy para allá. Y en este último libro creo que perdí un poco miedo a estos prejuicios y sí, creo que es el libro que he escrito con mayor libertad, dándome mayor permiso de abordar temas y situaciones a veces absurdas, a veces paradójicas, incluso humorísticas. Y bueno, pero no creo que estilísticamente, en cuanto a mi afán por ser muy claro, muy nítido, creo que en ese sentido no ha habido mucho cambio. Pues. No, tal vez, si me lo permites, Me encantaría oír. tal vez no, sin más, por digamos, la generación de paz, a mi juicio lo que hace es, tiene un afán como de perfección, ¿no? Incluso en la sobriedad, incluso en la economía del lenguaje, incluso, pero es una generación de perfeccionistas, ¿sabes? Yo ahí sí que creo que estás incluido en esa corriente durante o al menos parcialmente, o en alguna de las corrientes o de los afluentes de tu poesía. Sin embargo, yo sí que noto esa mayor libertad de la que hablas, ese relajo. Yo, vamos, que lo descubrí anoche, que es que me lo mandaste anoche. Y me quedé totalmente fascinado y pienso que sí que se notan esas cosas. Efectivamente no es estilístico, no es, bueno, aquí ha habido un cambio y ahora soy surrealista, ¿sabes? Sí, claro. Sí, sí. De Sí, hecho, además esos cambios me imagino que son muy
difíciles de dar, ¿no? Porque un estilo es un temperamento, entonces cambiar de estilo, bueno, la palabra estilo es una palabra muy compleja, ¿no? Pero digamos cambiar de escritura, de estilo, pues no se hace, no es tan fácil, ¿no? Y no es que uno se vuelva barroco de pronto, ¿no? O un barroco que se vuelve despojado, es un poco difícil porque finalmente ese tipo de caminos estilísticos responden a una forma de ser. Y bueno, Sí, es a difícil. pesar de que yo creo que todos empezamos a escribir barrocamente o desmelenados, ¿no? ¿Sí? Yo No había creo que sí, pensado. que es como todos los jóvenes tienden a, en la manera de expresarse, pero incluso no solo en poesía, ¿no? Sino en música o, no sé, como a enseñar todo de lo que son capaces al principio, ¿no? Ya, sí, Entonces hay una manera arrebatada de decir, aquí estoy yo. sí, Luego sí, uno se claro. va dando cuenta de la vergüenza ajena que da ser así. Bueno, vergüenza ajena, a veces no, ¿no? A veces pues produce mucha ternura, pero ¿qué piensas tú? Sí, sí, yo creo que sí es cierto lo que dices. No hay pudor, ¿no? Hay más bien una necesidad de como de comerse el mundo y por lo general los primeros poemas que escribe uno son los más previsibles porque uno en realidad lo que hace abrevar de una tradición poética en el sentido amplio del término poética, porque es una tradición que no solo abreva de los poemas, sino de canciones, de refranes, en donde hay una especie como de sabiduría o de complicidad popular que hace que esos contenidos estén muy a la mano. Y muchas veces un joven se sorprende de la soltura con que puede escribir esos primeros poemas de amor o de soledad o de despecho, porque en realidad lo que está haciendo es haciendo confluir en su voz todo este repertorio archi sabido que ya corre en nuestra sangre y que la mamamos con la leche de nuestras madres. Y es tarde cuando uno se da cuenta de que no es su escritura, es la escritura que anda por ahí alrededor y que escribir es recortarse un nicho dentro de eso, que es lo difícil, ¿no? Donde uno tiene que ya hablar en primera persona, ¿no? Desde luego. ¿Te has quedado con ganas de leer alguno? Bueno, si tú tienes alguna petición, otra petición, pues Yo de eh, momento ya hice las mías también. Pues me gustaría ver qué... bueno, voy a leer el único poema para niños que he escrito y que es además el único poema por encargo que he escrito. El Fondo de Cultura Económica nos encargó un poema a un grupo de poetas que hablaran de una parte del cuerpo. Entonces nos adjudicaron ellos, tú vas a hablar de una hora, y a mí me tocaron las orejas. Ah, Entonces yo escribí este poema, ahora sí con destinatario, ¿no? Un destinatario infantil, aunque no creo que sea un poema del todo infantil, pero bueno. Entonces se llama Orejas. Dos orejas, una para oír a los vivos, otra para oír a los muertos. Las dos abiertas día y noche, las dos cerradas a nuestro sueño. Para oír el silencio, no te tapes las orejas. Oirás la sangre que corre por tus venas. Para oír el silencio, aguza los oídos, escúchalo una vez y no vuelvas a oírlo. Si te tapas la oreja izquierda, oirás el infierno. Si te tapas la derecha, oirás, no te digo. Había una tercera oreja, pero no cabía en la cara, la ocultamos en el pecho y comenzó a latir. Está rodeada de oscuridad. Es la única oreja que el aire no engaña. Es la oreja que te salva de ser sordo cuando allá arriba te fallan las orejas. Eh, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, Paulino, a lo mejor alcanza para
un último. Por supuesto. Bueno, que se llama Mudanza. A fuerza de mudarme he aprendido a no pegar los muebles a los muros, a no clavar muy hondo, a atornillar solo lo justo. He aprendido a respetar las huellas de los viejos inquilinos, un clavo, una moldura, una pequeña ménsula que dejo en su lugar aunque me estorben. Algunas manchas las heredo sin limpiarlas. Entro en la nueva casa tratando de entender, es más, viendo por dónde habré de irme. Dejo que la mudanza se disuelva como una fiebre, como una costra que se cae. No quiero hacer ruido, porque los viejos inquilinos nunca mueren. Cuando nos vamos, cuando dejamos otra vez los muros como los tuvimos, siempre queda algún clavo de ellos en un rincón o un estropicio que no supimos resolver. Bueno, ese es el tema de la mudanza, que es un tema que da para mucho. Central tuyo. Da esa sensación de que estás siempre a punto de huir, pero también buscando un lugar al mismo tiempo. No sé cómo decirte, como si hubiera que buscar, estuvieras buscando una dinámica entre pertenecer a una, no sé cómo decirte, a una tribu o a un lugar y a la vez solo querer estar sobrevolar la superficie, ¿no? Como un pájaro, atento. Yo siento algo así. Sí, la dialéctica un poco del rebaño, ¿no? Necesitamos el rebaño, al mismo tiempo el rebaño nos repele un poco, ¿no? Es decir, llega un momento en que queremos darle la espalda, pero nos damos cuenta que es imposible y volvemos y nunca, y siempre estamos así en esta ambivalencia, ¿no? Entre estar solos y estar acompañados, y siempre buscamos la combinación perfecta, pero es difícil, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Entonces, bueno, y además vivimos en la época de las grandes migraciones y cuánta gente ha vivido eso en carne propia, ¿no? Es decir, el desarraigo que propicia un afán muy ardiente de arraigar en serio, de una vez por todas, de un lugar del que nunca más te van a quitar, pero al mismo tiempo saber en el fondo que eso no existe, que eso no es posible, que no hay ningún lugar en el que te puedas arraigar a fondo, porque siempre, siempre está la inminencia de tener que irse a otro, en fin, la inseguridad que nos persigue todo el tiempo y que probablemente no sea tan mala, ¿no? Porque finalmente es la que nos hace pensar y dudar, vivir, en fin, ¿quién sabe? El otro día hablaba con un amigo de a qué edad se deja de ser nostálgico. ¿Tú qué crees? Bueno, yo debo decir que no me considero un ser nostálgico. No lo eres. Y yo creo que no tengo nada en contra de la nostalgia, ¿no? Bueno, pensemos en Borges, cuántas veces se autodefinió nostálgico y ejerció esa nostalgia, y bueno, pero no es tanto la nostalgia, sino eso, es un deseo que obviamente nunca se va a realizar, de una vida plena, o por lo menos más plena, ¿no? En donde estemos realmente, sentimos que estamos en un lugar, en nuestro lugar. Porque eso ocurre, desde luego, siempre hay momentos así en que percibimos que esto es posible, pero suelen ser momentos muy escasos o que duran poco, y entonces vamos persiguiendo ese sueño, que es el sueño de eso, del espacio que sea tan, pero tan perfecto, tan absoluto, que abola el tiempo al mismo tiempo, porque en un espacio tan perfecto pues, sentimos que el tiempo ya no va a necesitar transcurrir, porque ya estamos fusionados por completo con el interior y el exterior. Y bueno, cité lo de las migraciones porque, bueno, es creo que la gran tragedia
del último medio siglo es eso, ¿no? Los pueblos desplazados, todo lo que implica abandonar un lugar que se creía dado de una vez para siempre y tener que inventarse una vida en otra parte. Es algo muy intenso todo esto. Querido Fabio, si alguna cosa más que te quede por decir, yo creo que ha sido un pedazo de lectura. Yo he disfrutado muchísimo. Bien, se me ha hecho muy breve, se me hace muy breve y necesitaríamos mucho más tiempo para acercarnos más a también algunos de tus asuntos que a lo mejor se nos han quedado por el camino. ¿Piensas que hay algo que te gustaría leer? ¿Piensas No, yo creo que que así lo vamos a es una dejar? charla muy sabrosa. Me ha gustado mucho que pudiéramos charlar y alternar con unos pocos poemas y te estoy muy agradecido por esta invitación, Paulino. Pues querido Pablo, ha sido un enorme placer. Agradecemos mucho desde la organización de Verso tu presencia porque, bueno, ya lo habíamos intentado el año pasado también. Somos muy fans de tu poesía, de tus cuentos, de tus ensayos y, bueno, pues ha sido todo un honor que que hayas tenido a bien estar con nosotros. Pues el placer ha sido mío y de verdad. Y ojalá pronto nos conozcamos, como dicen aquí, a vivo, digo, en vivo y a todo color, y ya no con estas pantallas sempiternas. Exacto. Bueno, pero que hay que agradecerlas también. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias a todos aquellos que nos han seguido las jornadas. Cerramos el ciclo de lecturas hoy, no sin antes emplazarles al cierre de las jornadas mañana a las 12:30 en el auditorio del Ayuntamiento con el concierto del artista Rebe. No se lo pierdan, merece la pena. Y con respecto a las lecturas, pues hasta aquí hemos llegado este año. Espero que hayan disfrutado tanto como yo, que he disfrutado mucho. Y sin mayores pandemias, me despido hasta el año que viene, señoras y señores. Fabio, a ti ahora te veo, continuamos en Zoom. Claro que sí.